Hay lugares a los que uno visita por curiosidad y otros a los que terminas regresando una y otra vez. En mi caso, Playa Caracol es uno de esos lugares. Hoy quiero llevarlos a recorrer este rincón de Panamá y mostrarles cómo es realmente la experiencia desde mi punto de vista. No se trata de una promoción, sino de compartir lo que he vivido después de haber estado aquí en unas 4 ocasiones. Les enseñaré cómo llegar, qué pueden encontrar, las cosas que más me gustan, algunos aspectos que considero que se podrían mejorar y al final les voy a contar una reflexión muy personal que nació precisamente durante esta visita. Así que acompáñame. Hola y bienvenidos sean todos a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena FC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy estamos en la playa. Así que mi amor, si te interesa todo este contenido, acomódate y siéntate, que todo lo que quieras saber de Panamá, de su gente linda y de este pequeño y gran país, todo eso te lo voy a estar contando aquí. Parte de la experiencia comienza cuando te empiezas a alejar de la ciudad. El paisaje empieza a cambiar, empiezas a ver nuevos lugares, nuevas calles que están remodelando, ampliado, que la primera vez que visité les confieso que era un tranque horrible. Creo que todavía se hace el tranque, pero mira, el día de hoy fue fantástico. Yo les voy a ir poniendo imágenes de mis otros viajes para que vean la diferencia. El clima, gracias, se comportó maravilloso en el viaje. Otras veces ha sido lluvioso, pero esta vez no. Ves otras cosas por el camino que no la encuentras fácilmente en la ciudad. Durante todo el trayecto ya tú te vas preparando para lo que viene. Cuando finalmente aparece el océano delante de ti, entiendes por qué hay tantas personas que deciden escapar hasta aquí durante un fin de semana. Playa Caracol está ubicado en Punta Chame, en el Pacífico de Panamá. Lo primero que siempre llama la atención cuando llegas es la amplitud de esta playa y los edificios que están construyendo y que siguen haciendo. Hay espacio para caminar, para descansar, para que jueguen los niños, las mascotas o simplemente sentarte frente al mar y desconectarte totalmente. Cada visita se siente distinta. El clima también cambia, las olas cambian y hasta el ambiente tiene una personalidad distinta dependiendo del día. Y creo que eso forma parte del encanto que tiene esta playa. Si decides visitar Playa Caracol, vas a encontrar un lugar pensado para disfrutar, pero para disfrutar sin prisa. Hay áreas para descansar, hay piscina, hay un restaurante en el hotel. Por supuesto, hay una playa bastante amplia para recorrerla. Cada complejo de edificio tiene su complejo de piscina independiente para el grupo de edificios. En el caso de que nosotros estamos, están todas estas piscinas bastante grandes que se bañan los inquilinos que están acá en esta área. Y también el hotel tiene su piscina bastante amplia. Yo no me bañé en la piscina del hotel, la verdad me faltó, yo que soy tan conversadora, me faltó ir a averiguar si yo puedo bañarme allí, pero yo creo que sí, porque en esta ocasión nos recibieron en el hotel. Ay, vengo de la piscina. Oh, qué oscuro. Riquísimo. Lo único que no me gusta es que es como muy oscuro de noche. Me falta como más iluminación. La vaina tiene su vaina y tiene su elevador. Pero como nosotros estamos ahí mismo en el primer piso, yo no voy a usar el elevador. En las veces anteriores nos habían recibido en la puerta, pero esta vez todo lo hicimos en el lobby del Hotel Radisson, que es la cadena que está aquí. Y entonces ahí nos atendieron muy bien, muy amablemente, nos indicaron todo, nos dieron las llaves. Ya habíamos estado hasta en este mismo apartamento. Nos gusta porque somos unos cuantos y porque es un apartamento bastante amplio y está frente con frente al mar.
No quiere decir que los demás no tengan su calidad, pero hemos estado en otro apartamento, pero este nos gusta porque es bastante amplio. Quiero imaginar que otros apartamentos también sean bastante grandes, pero no siempre te puedes meter a ir a averiguar todo. Tengo entendido que estos lo venden, pero bueno, ya eso es cuestión de ustedes si pueden averiguar por ahí. Tengo entendido que venden los apartamentos y eso, pero bueno, esa parte no se las puedo explicar porque no me metí tan profundo por allá. Te recomiendo, si sabes nadar, que intentes aprender surf. Es una playa que se presta para eso. Siempre hay personas que saben de surf, aprovechan las olas, pero cuando baja la marea uno siempre va. Las olas son bastante fuertes, cosas que te hacen la aclaración desde que llegas. Pero ya nosotros lo conocemos, un mar que ya venimos y ya lo conocemos, es parte del Pacífico, pero ya conocemos esta parte aquí, así que uno siempre con precaución, pero uno se baña. Yo disfruto el mar sea como sea, así que bueno, te recomiendo que si sabes nadar, intentes el surf si lo sabes hacer, que si quieres caminar, la playa es bastante amplia, te sirve para caminar, hay bastantes sombrillas por toda la playa, bastante techitos de eso, de sombrillitas de esa de Cuba se le dicen sombrillita, pues, de Yarey, con sus asientos. Puedes traer tu mascota. Todos los apartamentos se brindan para eso. Los niños, siempre hay que tener cuidado con ellos, pero bueno, lo puedes traer también. Es un lugar bastante tranquilo, se respira la tranquilidad, hay normas comunitarias para estar ahí. Tampoco es que vas a estar en el bullicio, en la cosa y la cosa, aunque sí la gente trae su música y ponen su bocina a la orilla de la playa, se siente rico. Tú pasé por el lado de una persona y estaba escuchando típico y digo, mira lo que es la gente de aquí escuchando su típico ahí. Traen sus neveritas y se sientan, pero sí tienen la norma comunitaria que no las llegué a leer todas, pero en eso de no molestar al vecino, el horario de la piscina es hasta las 9 de la noche, en la playa es 24 horas, pero tienes que tener cuidado, es tu responsabilidad si te metes a la playa porque son fuertes, la corriente es muy fuerte y eso te lo hacen, te lo dicen. Y bueno, ya sí me gusta porque es un poco tranquilo para que quieras otro estilo de descanso. No es el típico estilo de resort que hacen con actividades constantemente, que estás todo el mundo, el turista, que está todo el mundo ahí. Es el otro estilo más calmado. Pienso que para tener niños, relajarte, personas mayores, está ideal para el descanso, para desconectar. Está perfecto, para mí está perfecto. Tiene algo además que han mejorado muchísimo. Ya estaba el año pasado, pero desde la primera vez chocamos con eso, pero lo hicieron porque nosotros vinimos cuando había un poquito de edificios, para que se ubiquen, y había un mercadito improvisado y ahí tú obtenías cosas de primera necesidad. Pero ya ahora sí tiene un mini súper con todo. Yo les voy a ir mostrando las imágenes. Tiene desde el agua, desde cárnico, jugo, cervezas, arroz, salsas. Un mini súper con todo, cosas para el aseo. Con todo, bastante habilitado. Tiene los precios más o menos iguales que los de la ciudad. Así que
Si te hace falta algo, aquí lo puedes encontrar. Muchas marcas no están, pero las principales sí están. Principales marcas que veo en todos los supermercados, pues aquí están. Tienen hasta pan. El pan que sí vi es Jumbo, no, disculpen, Bimbo. No vi otra marca de pan. Pero bueno, es pan, pues. Aquí lo puedes encontrar, cosas para desayunar, tienen tortilla rimi, tienen carne. La parte de la carne es la que siempre está, como se la voy a enseñar, que está como que las personas la usan, compran bastante y casi siempre está así. No he tenido la suerte de llegar y estar la nevera llena de carne, no, que eso para mí, eso significa que la gente llega para hacer sus asados y eso y rápido las compran. Sí es bueno que compres agua, tengas agua, porque el agua que viene por la pila no es la más recomendada por la llave, no es la más recomendada para tomar. Entonces, para tomar o cocinar, pues mira, esta agua, compras tu galón de agua, eso te lo recomiendan desde que llega, siempre nos lo han recomendado el agua. Y la primera vez que siempre nos dijeron que había mosquitos y eso, pero nosotros nunca sentimos mosquitos hasta este último viaje. Este último viaje hubo muchos mosquitos y jejenes. Entonces desde el primer momento te recomiendan usar tu repelente. Así que si vas por aquí, que no se te vaya a quedar, hermano, el repelente. Tú lo echas, porque eso sí está carito. Aquí sí está carito el repelente. Así que bueno, tú echas tu repelente de mosquito y de jejenes. Y bueno, acá compras agua. Por lo demás, los precios de las cosas que se comestibles están más o menos al precio. Algo que me llamó poderosamente la atención y que me agradó muchísimo, que no lo vi el año pasado, lo vi este año. A lo mejor estaba en otra parte, pero yo no lo vi. Y mírenlo, aquí se lo estoy enseñando. Es que pusieron una farmacia aquí en una autofarmacia de los principales medicamentos que te puedan servir de urgencia. Puedes pagar, miren todos los métodos de pago, hasta con clave, con Yapi, con todo puedes pagar aquí en las máquinas. Usted obtiene el medicamento. Sí, veo que el medicamento está un poquito caro, pero bueno, es algo de última necesidad, que se pueda presentar un incidente, a usted se le quedó o de momento le ha pasado algo y necesita una pastilla de la que está aquí, un medicamento del que está aquí, y rápido usted lo obtiene hasta llegar a ver un médico. Eso sí me gustó muchísimo, pero muchísimo, porque la verdad es que eso no lo había visto nunca desde que vengo aquí. Así que eso, like para mí. Yo soy como los viejitos. Yo donde llego primero tengo que ver que hay una ambulancia cerca, que hay un hospital cerca, en que yo voy a salir corriendo. Yo siempre he sido así. Yo siempre, no de ahora, de joven también. Yo creo que fue que me crié con personas mayores, pero siempre he sido así. Así que señores, esto me encantó. Las bebidas están un poquito caras. Si las vas a comprar en la máquina, acá afuera la cerveza está cara, estilo restaurante. Así que bueno, si la puedes traer de Panamá, pues bueno, de ciudad, pues ya te vas ahorrando tu dinerito. Y si no, bueno, en el súper las compras. Vi personas que las compraron, yo no compré, y no me acerqué mucho al precio. Así que acá afuera sí vi que estaban estilo restaurante. No sé si adentro del mercadito me faltó fijarme bien en ese precio. Entonces por ahí eso quería aclararles para que sepan de lo que les brinda el mercadito, que eso está muy bueno, porque al principio era distinto, era solo improvisado, y eso lo han mejorado cantidad. Salimos de la tienda. Este mercado es para último momento, pero los precios siempre están por encima de... La cara no se me ve. Los precios siempre están por encima de los súper. Esto es como para de momento, algo que se te quedó, que te haga falta. Es así el mercadito, pero está bueno. Tiene de todo, ¿verdad? El mercadito tiene de todo. Mira qué fea me veo. Ay, sí, mi maquillaje. Adiós. Y bueno, en este momento quería contarles también algo muy personal, que yo la verdad les comento que a esta fecha tenía todo planificado para viajar a Cuba, a reencontrarme con mi familia después de tantos años, pero lamentablemente por razones muy ajenas a mi voluntad, este viaje no se pudo realizar. La verdad sentí mucha tristeza, me sentí frustrada, me sentí sobre todo muy triste y enojada conmigo y con las cosas que me pasan a mí. Pero soy de las que siempre le pide a la vida fresas, pero ella se encarga
por una u otra razón de no mandarlas en ese momento y siempre me tira limones y limones, y yo por lo tanto soy experta haciendo limonada, porque eso sí, sé hacer buenas limonadas, me parece a mí. Y por ahí sigo mi filosofía de vida, y la verdad me recordó estar aquí. También me hizo desconectar un poco, me recordó que la vida tiene muchas maneras curiosas de sorprendernos. A lo mejor no era exactamente el momento para viajar, aunque yo lo hubiera visto de otra forma. Los planes a veces cambian y uno tiene que pensar en eso, en que todo el tiempo de Dios es perfecto y que algún día llegará lo que uno quiere. Así que bueno, en algún momento se me dará. Por lo tanto, a disfrutar de esta playa que es maravillosa. A mí me encanta. Yo viniera todos los fines de semana si por mí fuera. Si yo pudiera, yo viniera todos los fines de semana. Solo sentarme, no me interesa algo más, nada más que con sentarme con los pájaros, con el mar, con ver la gente. Yo desconecta de ver un amanecer, un atardecer grandioso. La verdad vale $1,000,000, digo yo, pero la verdad viniera siempre, pero no es una playa que quede ni tan lejos, pero tampoco ni tan cerca. Y bueno, también no es un alquiler que es tan barato. Rentarse aquí no es tan económico como, digamos, y más adelante le diré. Entonces, bueno, les voy a decir ahora mismo, es una renta que nos estuvo costando para 7 personas, 4 días, alrededor de más de $600. No les sé decir si 620 o 30, pero más de $600. Entonces no es algo que esté tan económico. Pero para mí, para pasarnos un momento agradable en familia y desconectar, lo vale. Si uno lo tiene, por supuesto. Sé que Panamá tiene lugares grandiosos, sé que Panamá tiene mejores lugares o quizás lugares como este y más baratos quizás. Pero bueno, hasta ahora este es el que decidimos siempre venir porque nos gusta mucho. Así que bueno, es mi modesta opinión sobre esto. Y bueno, te cuento esto por si algún día decides venir, ya tengas más o menos una visión de lo que veas, de lo que vas a encontrar y cuánto pudieras pagar. Entonces, bueno, se voy a decir que si estás pensando aquí, ya te voy a hacer un resumen. Si estás pensando venir, te voy a hacer un resumen. Llega temprano en tu horario. No olvides el protector solar, no olvides agua, no olvides ropa cómoda, no olvides repelente para mosquitos y higiene. Eso no se te puede olvidar. Trae tus medicamentos, pero si no, ya sabes que de urgencia lo vas a encontrar ahí. Si piensas quedarte por mucho tiempo, lleva también algo ligero para cubrirte de la ropa, del sol, porque también hace bastante sol. No, traté de no coger sol. Además, el horario en el que las olas bajó la marea me gustó. La naturaleza se portó genial, me regaló eso. Bajó la marea en la mañana, así que el sol no estaba fuerte y a veces bajaba en la tardecita, así que casi no me quemé, que eso me gusta porque si no me pongo negrita como un carbón. Entonces no pasó eso, pero si vienes en otro momento, pues trae algo para cubrirte, pamelas, gorros y eso para que no te quemes tanto. Y algo muy importante, no vengas con prisa. Esta playa no es para venir apurado, señores, que la verdad que se siente rico cuando estás aquí. Entonces, algo que también me llama la atención, que quisiera que cambiara, es un lugar que como está ahora iniciando hace unos años, están todavía construyendo. Yo pienso que poco a poco ellos van perfeccionándose cada vez más. Me gustaría más la orilla de la playa iluminada. En la piscina, alrededor de la piscina está muy iluminado, pero lo que es entre todos los edificios, cuando te trasladas de un edificio a otro, y en la noche en la orilla de la playa no está iluminado, aunque a veces hay unas lamparitas solares, pero casi no se ve nada. El mar pudiera estar al lado del apartamento y tú no te enteras porque no hay luz. Sí hay algo muy positivo que tiene el lugar, es que tiene guardias de seguridad todo el día, 24 horas. Tiene guardia en la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche. Tiene el personal de seguridad que usted lo ve, así que eso está bastante bueno. Siempre lo ha tenido y me encanta. Los guardias de seguridad me encantan, pues son muy serviciales, la gente es muy sociable también. Y algo que sí quiero
resaltar porque nos pasó, por primera vez nos pasó, nunca hemos tenido grandes problemas ahí, pero tuvimos un problema con unos enchufes de las corrientes del cuarto que no servían, no pudimos poner el televisor y a pesar de que enseguida lo reportamos y pedimos un personal técnico, nunca llegó. Entonces esas son cositas que hay que limar para hacer más grata la experiencia y para que las personas se enamoren aún más del lugar. No es que no les restó gran calidad a las cosas, pero si hay personas que quisiera disfrutar el 100% de todo, entonces ese servicio un poquito débil, pues entonces deja malas experiencias para algunas otras personas. Entonces lo que pienso que debería de limar el complejo de Playa Caracol. Así que bueno, por mí eso fue lo único así que nos pasó. No nos pasó gran cosa. Nosotros somos de los que disfrutamos por ir para allá y todo rico y la pasamos de lo más bien. Así que bueno, ya tienes aquí mi experiencia sobre la playa. Espero que te haya servido y que me comentes si has venido o si piensas venir a Playa Caracol. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Así que no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario y compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao.